Si hablamos de evolución humana, en el colegio nos enseñaron que venimos del mono y que la evolución ha sido lineal. Álvaro Fischer, tú que has sido un gran estudioso de la evolución, ¿por qué la ciencia ha dicho que esto es totalmente falso? Bueno, no es totalmente falso. No, lo que pasa es que conduce a equívocos decir que venimos directamente del mono. Es como decir, de los monos que más conocemos, por ejemplo, los chimpancés o los gorilas. Es como decir que mi primo hermano viene de mi padre y en realidad los dos venimos de nuestro abuelo. Pero mi primo hermano viene del hermano de mi padre. Entonces, son líneas distintas. Los chimpancés y los gorilas es una línea que viene de un antepasado anterior, de esa línea venimos nosotros. Entonces, en un momento anterior al actual, o anterior a la aparición de ellos, se produjo esta división de los cuales vinieron los seres humanos por un lado, toda la línea que condujo hasta los seres humanos actuales y la otra es de los primates en esta otra dirección. Entonces, no es completamente falso, pero no es completamente cierto tampoco. Bueno, además hay mucha evidencia científica ahora de que hubo mestizaje entre los neandertales con los homo sapiens y que finalmente todas estas ramas de distintos seres humanos, bueno, han hecho lo que somos ahora, ¿no? Claro, lo que ocurre es que es difícil. Tú explícame mejor. No, si digamos, la evolución lo que va produciendo son una especiación. Cuando Darwin habló del origen de las especies, en realidad no fue el origen inicial de todo, sino que el origen se podría decir, de la especiación. Cómo se producen las especies distintas que uno observa sobre la faz de la Tierra. Entonces, lo que va ocurriendo en realidad es que esto se abre como un árbol en distintas direcciones. Entonces no es una línea, una especie de tren lineal, digamos, de que uno sucesivamente va apareciendo nuevas especies detrás de otras, sino que esto se va abriendo por un mecanismo relativamente complejo de que ocurra. No es tan sencillo de entender, pero se va produciendo, entonces se abren en un ramo. Por eso que la vida se entiende a veces como un árbol de la vida. Y hay un famoso dibujito de Darwin en que aparecen, ¿no es cierto?, una rama que va para allá y otra para acá y se van abriendo como un árbol que dice, yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Dice, I think, yo creo. Sí, es que me acuerdo de ese típico mono de televisión que era Érase una vez el hombre, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando comenzaba la serie de televisión mostraban esta línea que era del mono y cómo iba evolucionando hasta lo que somos hoy día. Y mucha gente se queda con esa imagen. Claro, y es equívoca. Es equívoca por lo que te acabo de decir. Esto se entiende de una manera distinta, más abierta, como en un árbol. Bueno, muy bienvenidos a Tecnociencia, el podcast, un nuevo capítulo que hoy día tenemos a un tremendo invitado, Álvaro Fischer, un gran pensador, ingeniero matemático, además emprendedor. Se ha dedicado por muchos años a estudiar y a escribir sobre la evolución humana y además cómo afecta en la economía, en la sociedad. Y además va a relanzar un libro muy importante de la naturaleza humana al liberalismo moderno en España. Álvaro, bienvenido a Tecnociencia. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, yo quiero seguir hablando de este tema que a mí me parece apasionante. Y sobre el tema de la evolución, voy a cortar ahí. Yo quiero seguir hablando de este tema tan interesante, Álvaro, y sobre la evolución. A veces cuesta entender de que nosotros, los seres vivos, ya sea los animales, los humanos, venimos de bacterias. O sea, ¿cómo tú ves el avance durante todas las épocas para llegar a ser lo que somos ahora, que somos máquinas perfectas? Sí, es difícil comprender para la forma como nosotros nos aproximamos a los fenómenos de que esto haya ocurrido a través de un proceso, como dicen algunos, que no tiene un propósito que lo guíe, ni un cerebro central que lo organice. O sea, este proceso de la evolución ha seguido ese camino y que de formas vivas muy primitivas, como las bacterias u otras, hayan surgido formas mucho más complejas, de lo unicelular a lo multicelular, de lo multicelular, ¿verdad?, de las plantas a los animales, a los seres que tienen un sistema nervioso central y de ahí llegar hasta los humanos. Es difícil comprenderlo, pero cuando
digamos, los científicos han investigado y se han pues propuesto entender el formato y cómo esto ocurrió a partir de las ideas que planteó Darwin en su minuto. Se ha visto que esto efectivamente es lo que ocurre. Entonces, el proceso se va complejizando porque es un proceso, por un lado, aleatorio, en el sentido que se están produciendo mutaciones en el DNA de los organismos vivos, pero algunas de esas mutaciones se van seleccionando. Entonces, no es totalmente aleatorio. Hay una selección que ya no es aleatoria. Se selecciona, o se queda, o permanece, o se logra reproducir aquello que logra alimentarse, mantenerse y pasar los genes a la siguiente generación. Ese proceso de, por un lado, aleatorio, pero por otro lado selectivo, esa combinación de aleatoriedad y selectividad es lo que conduce a seres humanos complejos, seres complejos como los humanos. Bueno, y hablando de Charles Darwin, que estuvo en Chile visitándolo en 1834, 1835, y que además ha sido tan importante para comprender la evolución de las especies, la evolución humana. ¿Qué es lo que significa para ti Charles Darwin y qué es lo que quizás todavía no comprendemos de lo que él planteó? Bueno, Charles Darwin, el filósofo Daniel Dennett, dijo que la idea que propuso Charles Darwin, que es la idea de selección natural, es la mejor idea jamás pensada. Y yo escribí un libro con ese título. Sí. Eso yo creo que es el gran aporte que hizo Darwin al mundo moderno, a la comprensión del mundo, y produjo una revolución intelectual que todavía nos marca hasta ahora. Es una teoría científica que, digamos, la que durante más tiempo ha permanecido sin ser modificada en lo sustancial. Entonces, el aporte de Darwin ha sido muy importante. Y esa idea, tú dices, es trivial de explicar, pero difícil de comprender en sus implicancias. Porque la selección natural, como recién lo dije, se basa en un proceso de dos pasos. Por un lado, las variaciones que se van produciendo por las mutaciones que tienen, o recombinaciones genéticas que se producen en el proceso de reproducción, y después la selección, o sea, el hecho de que cada individuo tiene que sobrevivir y reproducirse, y eso depende del nicho ecológico en el que se encuentra, cómo interactúa, cuáles son las condiciones geográficas y del entorno. Entonces, ese doble proceso es lo que da lugar a la complejidad de la realidad que observamos, y parece que no pudiese provenir de un proceso que solo es que no tiene un cerebro central que lo organice ni un propósito que lo guíe. Y eso es la idea más difícil de comprender, pero a su vez la más simple de entender en qué consiste. Es una especie de paradoja. ¿Y qué depende de que una especie sobreviva y otra no? Y te lo pregunto porque es una de las situaciones que además estamos viviendo como humanidad, ¿no? De que hacia dónde estamos evolucionando, qué nos va a deparar la inteligencia artificial y cómo esta deshumanización que estamos viviendo, por ejemplo, con la guerra, también nos hace decir, bueno, ¿estamos involucionando o estamos evolucionando? Las especies aparecen y desaparecen, y han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. O sea, hay ejemplos variados de desaparición de especies. Por ejemplo, tú mencionaste recién los neandertales. Los neandertales es una especie paralela a los sapiens, digamos, de los homininos, pero coexistió con los sapiens y se desapareció. No tenemos exactamente claridad de las razones de por qué ellos no pudieron continuar y los sapiens sí, o por qué no coexistieron y siguieron coexistiendo. Pero ahí hay una demostración de desaparición. Por ejemplo, si uno piensa en el África actual donde viven los chimpancés. Yo tuve la oportunidad de estar en Tanzania, en uno de los lugares donde están estos chimpancés, y se los estudia. Ellos requieren un territorio muy particular de donde alimentarse. Si por las razones de cambio climático u otras, el entorno en el que ellos se encuentran se modifica y los alimentos a los que tienen acceso desaparecen, ellos no van a saber recorrer cientos de kilómetros para buscar otro bosque de igual donde poder mantener esas condiciones de vida, porque no tienen los elementos para realizarlo probablemente. Entonces es posible que
esas colonias que están en ese lugar desaparezcan y las que están en este otro también. O sea, las condiciones geográficas cambiantes pueden hacer que le pongan una presión de selección tan fuerte que la especie no sea capaz de sobrevivir y reproducirse y tienda a desaparecer. Y por eso que hay tantas especies hoy día que se llaman están amenazadas y que muchas veces los seres humanos hacemos esfuerzos por tratar de mantenerlas. ¿Y qué piensas tú de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros, esta especie, con lo que estamos viviendo ahora? Bueno, nosotros somos una de las especies que tienen mayor capacidad de adaptación. Piensa tú que, a propósito de esto, que un nicho ecológico pequeño donde viven los chimpancés, los seres humanos copan todos los rincones del planeta, desde el Ártico, ¿verdad?, hasta los desiertos, hasta los bosques, las montañas. Entonces, la capacidad de adaptación de los seres humanos es muy grande digamos, no es fácil que los cambios que se están produciendo nos hagan desaparecer. Podríamos pensar en condiciones en las cuales no podemos sobrevivir. Por ejemplo, si tú le preguntas a María Teresa Ruiz, la astrónoma, ¿verdad?, te va a decir que el Sol en algunos millones de años va a desaparecer, en cuyo caso la vida sobre la Tierra de la forma que la conocemos no va a existir. Sabemos que tenemos un límite hacia adelante, pero nuestra especie está haciendo cosas curiosas. Está, por ejemplo, construyendo máquinas que nos ayudan a funcionar, está armando este tema de la inteligencia artificial, que en cierto sentido es un agente, porque lo estamos usando como agentes hoy día. No sabemos si podemos, no podemos decir que son seres vivos, pero son seres que están colaborando o a lo mejor no colaborando con nuestra existencia futura. Entonces, es difícil predecir hacia dónde nos dirigimos, pero podemos observar, por ejemplo, que hay muchas personas que están tratando de salir al espacio. Elon Musk quiere que lleguemos a Marte. Algunos dicen que es por, ¿no es cierto?, por afanes egocéntricos, otros dicen que es por afanes para que los seres humanos tengan otro lugar donde poder vivir. En fin, entonces estamos permanentemente tratando de adaptarnos y no podemos anticipar cuál será nuestro futuro. Y Álvaro, respecto a eso, desde la evolución, los seres humanos, ¿qué consideras tú? ¿Somos el fin de este proceso o una especie más? Y sobre todo, ¿cómo esto nos va a permitir seguir adelante? ¿Cómo seguir construyendo una mejor sociedad? ¿Cómo seguir avanzando ante estos desafíos como, por ejemplo, la inteligencia artificial? Bueno, nosotros no somos el fin de la evolución porque esto está permanentemente evolucionando. O sea, el proceso de modificaciones genéticas, ya sea por mutaciones o por recombinaciones genéticas, y los seres vivos resultantes adaptándose al lugar en que se encuentran, está permanentemente ocurriendo. O sea, eso no cambia. Nosotros a veces nos gusta decir que somos, como quien dice, la especie más avanzada, porque tenemos estas capacidades intelectuales o cognitivas particularmente desarrolladas. El cerebro humano es el objeto más complejo que conocemos del universo. Entonces, por esas razones nos gusta ponernos en la cabeza o en el lugar más alto de la evolución, pero por otro lado, por ejemplo, las bacterias, ¿no es cierto?, están vivas y permanecen y se mantienen desde hace muchos millones de años, ha sido muy exitosa. Entonces, depende de con qué vara queramos medir, es de saber si es que somos o no el punto más alto o el fin. Yo no creo que seamos el fin, pero como dije recién, es difícil anticipar hacia dónde se dirigen los humanos, sobre todo porque estamos mostrando esta capacidad especial de generar nuevas formas de vivir y nuevas formas de proveernos de herramientas para vivir, en este caso la inteligencia artificial. Es muy difícil anticipar hoy día hacia dónde nos conduzca. Yo recuerdo haber escuchado hace algunas semanas o algún par de meses a Sam Altman, que es ¿no es cierto?, el CEO de OpenAI, y le preguntaron, oye, ¿y qué iba a pasar? Esto fue el año 25, ¿qué iba a pasar el 27? No tengo idea, está demasiado lejos. O sea, para ellos los cambios están ocurriendo, ¿verdad?, semana a semana, mes a mes. Entonces, es muy difícil anticipar para dónde vamos. Ahora, hablando de la evolución como tú mencionabas, de nuestro cerebro, de nuestros comportamientos, de cómo a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo y también desarrollando distintas herramientas para sobrevivir. Respecto a las emociones humanas, te quiero preguntar, como el miedo o también el amor, ¿podrían tener un origen evolutivo? El amor, por ejemplo,
para ti, que has estudiado esto, ¿es una experiencia real o más bien es una estrategia biológica? Bueno, las emociones son sin duda resultado del proceso evolutivo. O sea, los seres humanos, nuestro sistema nervioso central, la conectividad neuronal, la arquitectura de nuestro cerebro está evolucionado de tal manera que conduce a nuestras capacidades cognitivas, o sea, cómo procesamos la información que recibimos del medio, nuestro sistema emocional, o sea, de qué manera la forma en que recibimos la información del medio condiciona nuestras conductas en distintas direcciones. Las emociones, eso es lo que hacen. Si estamos contentos hacemos una cosa, si estamos enojados otra, si estamos ansiosos una tercera, si estamos angustiados, si estamos tristes, si somos ambiciosos. O sea, las emociones son una forma de conducir en direcciones más precisas nuestras conductas, nuestro comportamiento, dependiendo del entorno en el que nos encontramos. Así que sin duda que las emociones son parte del sistema evolutivo. Y el amor, o sea, la sensación, lo que construye el amor, que es una emoción, digamos, podríamos decir compleja, porque probablemente contiene una multitud de subemociones que conforman el estado que las personas describen como estar enamorado o amar o sentir amor, ya sea por una pareja o de otra manera. Entonces, en ese sentido, también tiene un origen biológico, pero por supuesto que adicionalmente está construido también culturalmente, en el sentido de que la forma en que lo interpretamos, la manera en que se ha dado las relaciones amorosas a través del tiempo, cómo se han descrito, ¿verdad?, por los poetas o por los novelistas en las novelas en que se describe el amor, todo eso también va construyendo en nuestra mente una manera de entenderlo. Entonces la mezcla, el continuo interrelación entre estas emociones que están de alguna manera provenientes de la biología de la especie en interacción con la construcción intelectual, conceptual, de maneras de describir las cosas que tenemos y que es lo que llamamos cultura, eso es lo que construye el amor. Entonces hay de las dos partes, tanto la biológica como la cultural. Qué interesante toda esta conversación, Álvaro. Además son estas preguntas que tantas veces nos hacemos, estas preguntas existenciales, y que tener a expertos como tú nos ayudan a acercar o entender más. Y respecto a lo que tú también mencionabas, por ejemplo, si hablamos de las enfermedades o los problemas de salud mental, de la ansiedad o la depresión, ¿tú cómo ves eso? Finalmente, ¿crees que todos los problemas que tenemos de salud mental ahora son una enfermedad moderna o también, de alguna forma, es una herencia evolutiva? Bueno, una de las grandes cosas de las que hablan hoy día las personas, los expertos en evolución, es la desadaptación que nuestras características evolutivas con las que se apareció la especie, que estaban adaptadas a un entorno muy distinto del actual, hacen que choquemos con ellas. Por ejemplo, en los tiempos ancestrales, cuando éramos cazadores-recolectores, teníamos algoritmos en nuestra mente o reglas que nos decían: donde encuentres algo para comer, tómalo porque el alimento es escaso. Y especialmente los que te entreguen mayor cantidad de calorías y te agreguen calorías para poder tener energía necesaria para hacer tus actividades del día. En el contexto actual, en que es tan fácil conseguir calorías, ¿verdad? Hay tanta cantidad de todo tipo de alimentos calóricos, de todas formas, eso se ha traducido, ¿no es cierto?, en la epidemia de obesidad que existe hoy día. Sí. Entonces, hay una desadaptación de las capacidades originales humanas a los entornos que estamos construyendo. Entonces, por ejemplo, las enfermedades mentales seguramente también sufren un fenómeno similar. Es decir, los elementos que quedaron instalados en nuestra conectividad neuronal y que dan lugar a veces a momentos más depresivos o que seguramente a lo mejor surgieron para ponerle calma o para tranquilizar a las personas, o los momentos más eufóricos, en un entorno tan complejo como el de ahora y sometido a tanto estrés, entonces produce reacciones
para los cuales no estábamos adaptados originalmente. Y yo creo que la desadaptación o el descalce entre nuestras capacidades originales y un entorno como el que estamos construyendo, tan complejo como el actual, es, yo creo, lo que da lugar a las epidemias de problemas de salud mental que hoy día observamos. ¿Cómo ves tú la relación entre tecnología, el avance de esta, la evolución del ser humano y la salud mental? Bueno, ¿Incide? a ver, la tecnología, o sea, a ver, una cosa que uno puede decir es que los seres humanos desde el inicio hemos estado preocupados de tratar de mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, primero cómo encontrar los mejores alimentos, después fabricarnos herramientas, ¿verdad? Cortar piedras, golpear las piedras para sacar unas lonjas que se nos sirvieran de cuchillo para cortar o para romper los huesos de otros animales y sacar la médula para comer. Pero ese proceso de construir herramientas y mejorar nuestras condiciones de vida, y que se basaba en entender mejor, ¿verdad?, el entorno, es lo que ha producido todo este avance científico-tecnológico actual. Es la manera moderna de decirlo, es ciencia y tecnología. En esos tiempos no hubiésemos usado esas palabras. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el proceso tecnológico es difícil pararlo y ponerle un freno, porque siempre está basado, porque está buscando nuevas cosas. O sea, la gente hoy día dicen que está atrapada en los celulares, y los jóvenes están atrapados en los celulares, pero por otro lado, a todos les gusta por algo están atrapados en los celulares, y por algo aparecieron. Entonces, hay una especie de dificultad esencial de lograr hacer avanzar la tecnología que nos sirve en las direcciones que nos gustan. Y yo creo que los problemas que trae la tecnología, junto con las ventajas que trae, la parte problemática es que produce este tipo de situaciones, como por ejemplo los problemas de salud mental. Entonces, hay una relación. El problema es que no podemos escoger solo las partes buenas y eliminar las malas. Lo que podemos hacer es tratar de aprovechar de mejor manera las partes buenas y buscar formas de mitigar los problemas que producen las partes malas. Es que a mí lo que me llama la atención también del ser humano en todo su proceso es que avanza, ¿no? Pero muchas veces desarrolla o crea herramientas que terminan perjudicándole más que generándole un avance hacia otro objetivo. Entonces, esa dicotomía que tenemos los seres humanos de crear, ¿no?, herramientas para avanzar por un lado, pero que también terminan perjudicándote, ¿cómo lo ves tú, quizás asociado a la evolución del ser humano? La inteligencia artificial, por ejemplo, surgió porque empezamos a usar computadores para hacer cálculos más rápidos, para hacer búsquedas más rápidas, en fin, para poder guardar en memoria grandes cantidades de datos. Entonces nos pareció bastante bueno eso. Pero ese camino, cuando lo seguimos, y ha costado mucho, porque esto comenzó en la década del 50 del siglo pasado, y 70 años después estamos en donde estamos. Entonces, es un proceso que estaba formulado con buenas intenciones para avanzar en las cosas que nos gustaban o que nos servían, pero simultáneamente con eso vemos que hay otros problemas. Hay problemas que se pueden surgir de ello. El descubrimiento de la fisión del átomo, que dio lugar a la bomba atómica, pero también dio lugar a los reactores nucleares que permiten entregar energía. Hoy día se está viendo que la energía nuclear vuelve porque los problemas energéticos son muy importantes y va a haber que buscar maneras de proveerse de la energía suficiente para hacer que los 8 o 9 mil millones de personas puedan vivir en las condiciones que les gustaría vivir a todos, y no solamente a algunos pocos privilegiados. Entonces, la tensión que se produce entre la búsqueda de mejores condiciones de vida con los problemas a los que nos puede conducir las herramientas o los instrumentos que construimos para lograr esas mejores condiciones de vida, es una cosa que es casi inherente a lo que estamos haciendo. Porque todos podemos usar las herramientas que tenemos en buenas direcciones o en malas. Podemos manipular a los otros, podremos conquistar a los otros, queremos a lo mejor manipular a las terceras. Entonces, estas tendencias que tienen las personas están presentes, y por lo tanto no podemos solamente esperar que fluyan las partes que nos parecen buenas, sino que están de las dos, y tenemos que buscar de manera
digamos, colectiva de cómo encontrar el camino que combine de mejor forma ambas. Te quiero llevar ahora a otro escenario y tiene que ver con las guerras, con los conflictos que durante la historia de la humanidad se han vivido. Y en ese sentido, ¿tú crees que la guerra es más bien un error humano o tiene raíces evolutivas? O sea, la guerra como expresión no está evolucionariamente incorporada en nuestra mente, pero dadas nuestras capacidades y la forma en que interactuamos, la guerra se ha producido siempre. O sea, las peleas entre grupos humanos, incluso en los tiempos ancestrales, que peleaban por territorios, por acceso a los ríos, por peleas entre las capacidades reproductivas de cada uno. O sea, como las mujeres son las que controlan las capacidades reproductivas, a ciertos grupos humanos le arrebataban las mujeres a otros grupos humanos. O sea, las tensiones y los conflictos entre grupos humanos existieron siempre y se fueron manifestando a lo largo de la historia. En el mundo actual estamos muy impresionados porque las guerras son muy cruentas, porque hay armas muy letales, en fin, y además tenemos acceso y la podemos mirar en vivo, cosa que no ocurría antes. Pero si uno lo mira de manera con un foco más largo, con una mirada más larga, hemos ido progresando. O sea, la cantidad de muertes que se producen con proporcional a las poblaciones que ha habido, ha disminuido hoy día respecto de lo que eran en siglos anteriores. O sea, hay una forma de mirar el problema que es más benigna de la que nos parece cuando observamos las guerras que, bueno, hoy día están ocurriendo, por ejemplo. Sí, es cierto eso. Lo que pasa es que, como tú mencionabas, cuando tenemos esta posibilidad de tener mucho más cerca el conflicto a través de transmisiones online, el acceso a la prensa, finalmente nos afecta mucho más. Y por otra parte vemos como si el ser humano se estuviera deshumanizando. Sí. Y eso también te hace cuestionar, ¿estamos evolucionando como especie o finalmente estamos yéndonos a un momento donde ya no somos tan empáticos, donde se normalizan las guerras o las violencias, o porque no podemos hacer nada y finalmente siguen ocurriendo? Bueno, yo creo que nosotros somos la misma especie. No hemos evolucionado como especie. Lo que ha evolucionado ha sido lo que llamamos la cultura. Y la cultura, desde el punto de vista biológico, es toda aquella información que no está encriptada en nuestros genes, que no surge sola por los genes que tenemos, sino que la aprendemos durante nuestras vidas. Nos la enseñan, la aprendemos, la imitamos. O sea, la matemática, la historia, las reglas morales, las reglas legales, ¿verdad? Las obras de arte, todo eso es lo que llamamos cultura. Entonces, lo que ha evolucionado es toda esa información que los seres humanos hemos ido construyendo, que nos sirve, que nos ha servido. Hoy día, digamos, si lo mira en positivo, es muy fácil viajar a cualquier lugar del mundo, conocer otras personas, entender de otras culturas. Tenemos acceso a información de todas partes del mundo, pero por otro lado tenemos los problemas que estamos observando hoy día, ¿verdad? Los conflictos persisten. Hay poblaciones que no tienen estos accesos a estos viajes a los que estaba refiriéndome yo, o acceso a la alimentación de la manera que nos gustaría. Entonces coexisten las dos cosas, pero no es que no estemos transformando en otra especie, sino que hemos construido un entorno tan complejo y tan elaborado que da para esta gama de fenómenos distintos que podemos observar. Eso es un poco la manera como lo podría yo describir desde el punto de vista, digamos, biológico-cultural, por así decirlo. Álvaro, nosotros como especie humana, Homo sapiens, ¿vamos a seguir evolucionando? ¿Vamos a terminar siendo otra especie? ¿Cómo lo ves tú? Para que se produzca un cambio de especie tendríamos que tener otro genoma, o sea, otro genotipo. En general, las especies, cuando aparecen otras especies, lo que ocurre es que un grupo de una cierta especie queda aislado en un territorio que por alguna razón se modificó ese entorno. Y entonces un subgrupo de esos que están ahí en ese entorno aislado, que tenían características por razones coyunturales mejores para
poder sobrevivir ahí, se reprodujeron y los otros empezaron a desaparecer. Y ese grupo, con esas características distintas, se fue transformando lentamente en una especie diferente. Para que un proceso de ese tipo ocurra hoy día con los seres humanos, es muy difícil visualizarlo. Porque quizás, no sé, voy a inventar una... Supongamos que la temperatura de la Tierra aumentase en tantos grados que la mayoría de las personas se muriese por sofocación, pero que surgiese una modificación genética en algunos que les permite sobrevivir a esas altas temperaturas y que se empiezan a reproducir entre ellos y esos se transforman en un grupo, digamos, parecido a los humanos, con características parecidas, similares, pero capaces de sobrevivir en un entorno así. Quizás podríamos pensar o imaginar una especie distinta, pero en las condiciones actuales en que los seres humanos con el genotipo que poseen, son capaces de adaptarse a las distintas situaciones, es muy difícil pensar que nos transformemos en otra especie o que surja otra especie a partir de los seres humanos. Bueno, estamos viendo el antropoceno, como se dice, y que según algunos expositores y científicos han dicho que estamos ya en esta sexta extinción, que nos vamos a extinguir como seres humanos. Tú que estudias la evolución, ¿crees que eso va a pasar? No hay ninguna razón para que no pase, pero tampoco no hay ninguna razón evidente para que nos extingamos muy luego. O sea, ambas estamos hablando, ¿no es cierto?, en términos generales. Ambas posibilidades o ambas opciones existen como posibilidades. O sea, uno puede imaginar muchos eventos destructivos para los seres humanos. Algunos de los creadores de la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial puede ser una amenaza existencial para los seres humanos. Por ejemplo, entonces ahí tienes alguna. Las capacidades letales de las armas nucleares también podrían ser otra, ¿verdad? O el cambio climático para algunos. O sea, hay elementos que uno podría pensar que podrían transformarse en amenazas existenciales, hacernos desaparecer, pero hemos demostrado una resiliencia bastante notable y yo pertenezco al grupo de los optimistas y pienso que vamos a poder salir adelante. Bueno, eso me parece súper interesante porque hablando de cambio climático, yo te quería preguntar si nuestro cerebro evolutivo está preparado para este tipo de cambios, ¿no? Adaptarse a las amenazas del cambio climático, a que ya vemos el aumento de la temperatura, que además tenemos que ser cada vez más resilientes, sobre todo en territorios donde hay más vulnerabilidad ante estos cambios. ¿Cómo ves tú? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nuestro sistema emocional, este que hablamos al principio y que surgió evolutivamente, está preparado para reaccionar ante lo que va a ocurrir ahora. Y es muy difícil que emocionalmente nos interpele algo que va a ocurrir en 50 años más. Entonces, eso es lo que produce la dificultad para reaccionar frente a ciertas amenazas, como las amenazas a las que aludimos. No son ciertas, son posibles, pero no ciertas. Y van a ocurrir en el futuro y va a depender de muchas cosas si ocurren o no. Eso hace que sea difícil que reaccionemos con nuestro sistema emocional. Nuestro sistema emocional, como que dice, no está preparado para incorporar fenómenos a largo plazo. Está más bien, reacciona frente a lo cercano o lo inmediato. Bueno, y se demuestran los desastres, por ejemplo, bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, yo creo que esas eran las razones por las cuales nos es tan difícil hacer cálculos precisos respecto del futuro. Pero además el futuro tampoco lo sabemos con certidumbre, nadie lo puede. Entonces, si alguien te dice esto va a ocurrir así, hay otro que te puede decir que no, va a ser asá. Y entonces tampoco puedes tomar medidas porque para ir para mitigar el hecho de que vaya en esta dirección o para mitigar ir en esta otra dirección, si ambas medidas pueden no ser la misma. Esto es lo que produce la dificultad de la convivencia contemporánea, las diferencias políticas, las presiones, en fin, todo lo que conocemos. Pero es parte del dilema de la existencia humana, digamos. Hay que contar con que esos son los elementos en los cuales se desenvuelve esta especie, pero que por otro lado ha sido súper exitosa. O sea, si uno piensa y mira cómo se desarrolló y cómo vivió la especie humana hace 50.000 años, hace 100.000 años, y lo que ha logrado hoy día, hay que decir que es una especie muy exitosa. Totalmente. Ahora, si hablamos de la sociedad,
¿no? Y cómo se está ahora polarizando nuestra sociedad, principalmente desde las ideologías políticas. Si bien nosotros los seres humanos nos gusta trabajar y ser parte de los grupos, ¿por qué lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta división que marca, ¿no? Desde, no sé, la derecha a izquierda o un pensamiento totalmente opuesto al otro, ¿tiene relación con la evolución? Sí. ¿Por qué? Sí, hay un capítulo del libro que tú mencionaste, que voy a lanzar ahora en España. De la naturaleza humana al liberalismo moderno. Sí, hay un capítulo que trata de la psicología coalicional, que es uno de los grandes impulsores de nuestra vida, de nuestro comportamiento social. La psicología coalicional hace que nos sintamos pertenecientes a ciertos grupos y tengamos mucha lealtad con esos grupos y otros se sientan pertenecientes a otros grupos. Grupos que son de distinta naturaleza, los compañeros de un colegio, los que son hinchas de un equipo de fútbol, los que pertenecen a un partido político, los que tienen una cierta religión, los que están en contra del aborto, contra los que están a favor del aborto, en fin. Entonces, esa tendencia a formar grupos, que es una tendencia muy natural, y la distinción amigo-enemigo, que es una tendencia fundamental para poder sobrevivir en los ambientes, digamos, en que las especies les tocó competir por alimento. Bueno, en ese ambiente, esta disposición a sentir lealtad y formar parte de un grupo y separarse en grupos que se consideran adversarios o incluso enemigos es muy normal. Y entonces, en el mundo contemporáneo, esto se ha acendrado porque hemos encontrado mecanismos que facilitan esa formación de grupos, que son lo que todos conocemos, las redes sociales, la capacidad de digamos, dirigir a las personas hacia juntarse con grupos o interactuar con grupos a través de redes sociales con los cuales tienen cierta empatía y por lo tanto considerar a los del otro grupo como que son distintos, adversarios, enemigos, que no me gustan, que me amenazan. Entonces, esa facilidad que tenemos los seres humanos para formar grupos, aumentada o estimulada por las redes sociales, facilita la polarización actual. Pero ¿por qué el ser humano, y sobre todo en los distintos países, estamos viviendo esta polarización tan marcada, quizás más acentuada que en otras épocas? En lo que es la extrema derecha o extrema izquierda, y finalmente se generan como estas rivalidades y donde tampoco entendemos qué es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Que se cambia, se da las volteretas. Uno de los grandes ejemplos son los procesos constituyentes. ¿Tiene explicación? O sea, bueno, estos son fenómenos complejos Sí. que no tienen fácil explicación, pero yo creo que una parte de lo que está ocurriendo es que los seres humanos somos mucho más emocionales que racionales. Y por tanto son nuestras emociones aquello que nos define y nos marca. Entonces, frente a ciertos problemas, tenemos ciertas emociones que nos hacen reaccionar favorablemente o desfavorablemente o en contra. Entonces, por ejemplo, hace algunas décadas estaba muy de moda la globalización y el intercambio libre de productos y el movimiento de las personas, pero de pronto empezamos a ver que la libre inmigración producía problemas cuando se producía de manera desordenada y masiva, que la llegada de productos de otros países podía inundar o complicar la vida de las personas del país a la cual esos productos llegaban, o podía permitir que ciertos países se transformaran en más poderosos que otros. Y de pronto las ventajas de la globalización se transformaron en una serie de problemas por una reacción emocional ante las amenazas que veían. Entonces, la facilidad con que cambiamos nuestra manera de mirar el mundo, producto de nuestra reacción emocional ante una variedad de fenómenos que ocurren, magnificado por el fenómeno de las redes sociales y la facilidad con que agrupan a las personas en distintos, digamos, tribus que piensan de manera particulares, yo creo que ha acentuado el fenómeno que antes no lo veíamos tan claro. Piensa tú que en la Guerra Fría había una división política. Sí. Pero era una división política, estaba marcada por un marco conceptual, digamos. Un grupo en torno a la órbita soviética y otro grupo en torno a la órbita norteamericana, y las ideas que predominaban en ambos lados, y era una cosa como sencilla y que uno la podía discutir intelectualmente. En cambio, hoy día está lleno de reacciones emocionales ante todo, reacciones emocionales que están muy fácil de ser capturadas porque tenemos toda la información a nuestro alrededor.
directamente en el bolsillo de nuestro pantalón está el celular. Entonces, eso es lo que yo creo ha complicado y ha facilitado la creación de tal variedad de grupos distintos que con tanta facilidad se polarizan o se observan a sí mismos como adversarios. Mira, espectacular todo lo que he aprendido contigo. Súper interesante esta conversación, Álvaro, y además desearte lo mejor con este relanzamiento en España de la naturaleza humana al liberalismo moderno, tu libro que además se va a seguir internacionalizando. De verdad, gracias por estar hoy día aquí con nosotros en Tecnociencia, el podcast, para hablar de un tema que a todos nos importa, la evolución y cómo esto nos repercute en el día a día y en todos los ámbitos de nosotros como seres humanos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Ha sido muy grato compartir contigo y con las personas que nos están mirando. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles por seguirnos cada semana. Recuerden que todos los martes tenemos estreno de un nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales y también plataformas digitales de ADN, las mías también, @AndreaObaid. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.